El verano de 1977, en el campamento para chicas Camp Scott, 3 niñas fueron brutalmente asesinadas. Esto sucedió la primera noche tras la apertura de la temporada y causó una escena horrible para toda la comunidad. Bienvenidos a Orígenes del Mal. Mi nombre es Tania, como ya sabéis, y en el capítulo de hoy vamos a conocer uno de los casos reales más perturbadores sucedidos en un campamento de verano. Es un caso fuerte, así que si eres sensible te recomiendo que vayas a ver cualquier otro vídeo del canal. Pero, si sigues aquí, te recomiendo que cierres toda la casa y te vayas al lugar más seguro, porque es probable que te cagues de miedo. Empezamos. Cuando pensamos en campamentos de verano, imaginamos fuegos, fogatas, risas y amistad. Pero, ¿qué pasa cuando el sol se pone y lo que debería ser diversión se convierte en terror? Para conocer este caso nos trasladamos a May, en Oklahoma, Estados Unidos, en junio de 1977. Allí, cerca de las colinas, se ubicaba, o mejor dicho, se ubica, aunque a día de hoy está abandonado, un campamento para chicas llamado Camp Scott. Era el lugar idílico para preadolescentes de entre 8 a 15 años, más o menos. Perfecto para pasar un par de semanas disfrutando de la naturaleza al aire libre, con actividades y reencontrándose con viejas amigas del campamento o haciendo de nuevas. Camp Scott abría sus puertas a mediados de junio, pero obviamente se tenían que preparar, así que era normal que unas semanas antes estuvieran por allí los trabajadores o parte de ellos para hacer los preparativos. Habían unas 30 personas que pasaban el verano con las 140 niñas que iban cada año para encargarse de todo lo necesario en cuanto a alimentación, actividades, seguridad, etc. Y es precisamente durante estas semanas previas a la apertura del campamento cuando sucede la primera cosa extraña, la cual no le dieron importancia porque creyeron que era una broma, pero más adelante se darían cuenta que tenía algo que ver. Y es que recogiendo el comedor, una de las monitoras encontró una nota en la cual decía: este verano morirán 3 personas aquí. Pero como digo, no le dieron importancia y la tiraron. Llegamos al 12 de junio. Camp Scott abre sus puertas. Empiezan a llegar autobuses llenos de chicas y algunos coches con familiares. Es un ambiente agradable, con risas de fondo, saludos y algún llanto por las despedidas. Todo normal. Este campamento tenía varias zonas repartidas por todo el terreno, tanto para dormir como para comer, reunirse, asearse y lo que fuera necesario. Pero por lo general se dormía en tiendas. Tiendas consistentes, obviamente, con su suelo de madera elevado, buena tela, y no estas de hoy en día que abres en 2 segundos y son para un ratito. Cabe destacar que era un lugar apartado y tranquilo, donde nunca había sucedido ningún incidente, y los padres dejaban a sus hijas allí con esa confianza de que estaban con 30 adultos responsables y en un sitio controlado, lejos de todo peligro mundano. Pero aquel verano no harían falta ni 24 horas para convertir Camp Scott en un infierno. La mañana del 13 de junio, es decir, al día siguiente, se encontraron los cuerpos sin vida de 3 de las niñas que estaban acampando, envueltos en sacos de dormir y mantas. Ellas estaban a unos 150 metros de la tienda que compartían. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. De inmediato se alertó a las autoridades y a los familiares. Las víctimas fueron Lori Lee Farmer, de 8 años, Doris Denise Milner, de 10, y Michelle Hayter Gus, de 9 años. Lori era de Tulsa, Oklahoma, aunque con 8 años se le consideraba una niña muy madura para su edad, brillante y responsable. Ella había saltado un año escolar y era excelente en ciencias, y este fue su primer y último campamento de verano. Sus padres dudaban en dejarla ir por su corta edad, pero finalmente accedieron porque ella estaba entusiasmada. Doris, también de Tulsa, conocida como Denise, era una niña amable, dulce y con un gran sentido de la responsabilidad. Le gustaba cantar y planeaba ser médico cuando fuera mayor. Ella inicialmente no quería ir al campamento, pero su madre le insistió y le animó para no desaprovechar la oportunidad, e incluso hicieron una recaudación de fondos para poder asistir.
Michelle de Broken Arrow era una niña risueña, creativa, que le encantaba la naturaleza y escribir. Era la mediana de 3 hermanos y estaba realmente emocionada por conocer nuevas amigas y vivir una experiencia al aire libre. Lo que pasaría es lo siguiente: la tarde del 12 de junio, cuando ya todas las chicas estaban más o menos ubicadas, empezó a llover, pero llovió muy fuerte, cayó una tormenta de verano con rayos, truenos, que obligó a todo el mundo a refugiarse. Las monitoras y consejeras les dijeron a las chicas que fueran a sus tiendas y se quedaran allí hasta nuevo aviso. Y eso fue lo que hicieron. Es más, es costumbre en Camp Scott hacer una carta a los padres el primer día de estar allí, así que todas aprovecharon para eso. Cuando oscureció, aunque seguía lloviendo, las chicas fueron a cenar y regresaron de nuevo a las tiendas sin hacer ningún tipo de actividad aquella noche. A la mañana siguiente la lluvia había cesado y concretamente a las 6, la consejera del campamento, que empezaba su jornada laboral, por así decirlo, llamada Carla Whitehead, se encontró algo que le llamó la atención. Iba andando y a lo lejos le pareció ver como un bulto con sacos o mantas. Era extraño, pero tal vez la lluvia, que había sido fuerte, había arrastrado algo hacia allí. A medida que se iba acercando, notaba que eran más como 3 sacos de dormir con alguien dentro, lo cual le parecía cada vez más extraño. ¿Quién estaría allí durmiendo? O tal vez estaban haciendo una broma, pero desde luego que no era nada normal. La cosa es que cuando estuvo lo suficiente cerca, se dio cuenta de que sí. Eran 3 sacos de dormir con 3 niñas dentro del saco. Obviamente, aunque ya extrañada, lo primero que hizo fue tocar a una de ellas como acto reflejo para ver si estaban durmiendo o haciéndose las dormidas. Pero en ese momento, cuando las tuvo lo suficiente cerca, es cuando se dio cuenta de que tenían golpes contundentes y que estaban muertas. Carla empezó a gritar del pánico, desesperada. Llegó una compañera y rápidamente empezaron a llegar más monitores e incluso niñas que, aunque durmiendo, habían escuchado los gritos y se estaban acercando. Por supuesto, de inmediato avisaron a las autoridades y a los familiares tanto de estas 3 niñas como del resto, para explicarles lo sucedido y avisarles de que las iban a subir a todas a los autobuses y regresar a casa de nuevo. Camp Scott aún no sabía que ese iba a ser su último viaje. En cuanto llegó la policía, empezaron a hacer preguntas a testimonios, pero tampoco pudieron sacar nada en claro, ya que aunque algún monitor o alguna niña comentaba haber escuchado algún ruido durante la madrugada, incluso el monitor había salido de su cabaña para ver un poquito a ver si pasaba algo, ninguno había visto nada fuera de lugar, o simplemente con el sonido de la lluvia, los truenos, los rayos, no le habían dado más importancia. Lo que sí encontraron fue varios objetos cerca de los cuerpos, como por ejemplo cinta aislante, de la que más adelante sacarían ADN, que ya comentaremos, otro pedazo de cinta con pelos, gafas de ver de niñas, una linterna con sangre, cuerdas, colillas y algunos otros objetos. El pueblo de Mays y de Tuzla estaba completamente consternado por este suceso. Pedían justicia a gritos e incluso había voluntarios para unirse a la búsqueda del posible sospechoso de estos crímenes. Que sí, ahora hablaremos del sospechoso principal. La policía, como parte de su trabajo y de investigación, se acercó al pueblo más cercano para hablar con los habitantes y preguntarles si habían visto algo extraño o a alguien extraño merodeando por allí esos días. Y la verdad es que más de uno coincidía con haber visto a una persona que hacía tiempo que no se dejaba caer por allí, pero que a los agentes les llamó mucho la atención porque no solo era alguien con antecedentes penales fuertes, sino que estaba en busca y captura de hacía un tiempo. Así que se centraron en él. ¿Y quién era este sospechoso principal? Pues este hombre era nativo de la comunidad cherokee de las colinas de Mays, cerca de Camp Scott, y su nombre era Jen Leroy Hart. Jen Leroy había crecido y estudiado en Mays. En el instituto formó parte del equipo de fútbol y se le daba bien. Cuando terminaron los estudios, se casó. Y aunque parecía tener una vida normal y tranquila, llevaba innato algo dentro de él que un día dejaría de controlar.
En junio de 1966, unos cuantos años antes del suceso de Cam Scott, Jean Leroy no fue a su puesto de trabajo en Flint Steel, Tulsa. Parece que se despertó con ganas de fiesta y se fue al estacionamiento de un club llamado Fond du Lac Club. Allí secuestró a 2 jóvenes y se las llevó a las orillas de un lago, donde abusó de ellas en repetidas ocasiones, sin tener en cuenta que ambas estaban embarazadas. Un detalle que destacó en el caso fue que parecía que Hart tenía una obsesión con las gafas, ya que las modificaba para reducir la visión y las utilizaba en sus víctimas con la intención de que éstas no pudieran verlo a él o el trayecto mientras estaban en el vehículo. La intención de Jean era acabar con ellas, pero consiguieron sobrevivir y denunciarlo. Esto lo llevó a prisión cumpliendo una condena por cargo de agresión en primer grado y 2 cargos de secuestro con un total de 10 años por cada una, pero la hizo conjunta. Es decir, te ponen 10 años y 10 años y en vez de cumplir 20 años, cumples 10 años. Es que no lo entiendo, a mí esto me lo tienen que explicar mejor porque no... Pero bueno, cada uno con lo suyo. Tampoco entraré en detalle sobre este caso en concreto porque estamos con el de Cam Scott, pero si queréis que busquemos más información me lo dejáis en comentarios que me pongo a ello, ya lo sabéis. Básicamente lo he comentado por encima para que os hagáis una idea de cómo era ya este personaje, cómo era Jean Leroy, mucho antes de llegar a Cam Scott. La cosa es que aún así el personaje este se escapó de prisión y se escondió por los recónditos parajes de las colinas de Maze, entre cuevas, cabañas improvisadas y visitas esporádicas a su comunidad que estaba en una zona cercana para obtener ayuda de sus padres. Pero ahora, volviendo al caso, cuando los agentes empezaron a escuchar por el pueblo que Jean había estado por allí y sabiendo estos que estaban en busca y captura por la fuga e incumplimiento de condena ya mencionados, se olieron que podía ser un claro sospechoso, así que avisaron a Central y en este momento empezaría una de las búsquedas más intensas y largas de aquella época en el estado de Oklahoma. Durante un año, agentes, ciudadanos, perros de rastreo, equipos especiales recorrieron kilómetros y kilómetros de bosque en busca de Jean, o al menos de cualquier pista que les pudiera conducir a él. Y gracias a los 3 perros que estaban en el equipo, 2 pastores alemanes y un Rottweiler, fueron avanzando y finalmente llegaron hasta la cabaña que este había estado usando. Estaba llena de porquería, de revistas para adultos, trozos de cuerda como los que había en la escena del crimen, incluso habían trozos de gafas modificadas. No digo más. Por suerte, a partir de ese punto todo empezó a avanzar y no tardaron mucho en encontrarle. Así que tras un año de intensa búsqueda, el sospechoso principal estaba bajo custodia y estaban listos para afrontar un juicio con varias pruebas y evidencias, ya que habían tenido tiempo suficiente para ir recabando información. Obviamente, en este punto las niñas ya estaban enterradas y en su momento se les realizó la autopsia pertinente, en la cual también encontraron varias pruebas o rastros genéticos, como por ejemplo de esperma. Avanzo que este no era de Jean Leroy. En realidad no se sabría nunca a quién perteneció, pero llegaron a tener a otros 3 sospechosos que acabaron descartando. En el juicio, los 2 abogados de Jean hicieron una buena defensa, destacando que ninguna prueba era 100% concluyente y que además se les estaba dando más caña por su procedencia cherokee. Y digo que hicieron una buena defensa porque, increíblemente, el juez declara a Jean Leroy Hunt inocente sin cargos. Sí, inocente, para flipar. Esto significa que legalmente este caso está sin resolver, aunque para más del 90 y pico % de las personas, Jean fue y será siempre el autor principal de estos hechos, aunque no se descarta que no lo hiciera solo. Salió absuelto de esto, cosa que seguramente ni él se esperaba en el fondo, pero fue condenado a más de 300 años de prisión por los delitos que tenía ya acumulados y entró directamente a la cárcel. Durante su estancia allí, por supuesto, decenas de medios intentaron entrevistarle, pero este se negó una y otra vez,
hasta que aceptó una única entrevista con la revista The Cherokee Advocate y, acompañado de sus 2 abogados, no dio ningún dato ni información ni nada relevante. Por supuesto, tampoco le llegaron a hacer la pregunta de si era culpable porque acaba de ser absuelto. Pero es una entrevista que tiene 5 páginas. En prisión no estaría mucho tiempo, pero no porque acabase siendo libre, sino porque a los 2 meses falleció de un ataque cardíaco mientras hacía ejercicio en el patio. O eso es lo que se sabe oficialmente. Y con su muerte se lo lleva todo a la tumba, con lo cual nadie sabrá la verdad de lo que ocurrió la madrugada del 12 al 13 de junio de 1977 en Camp Scott. Lori, Denise y Michelle siempre serán recordadas por una tragedia que tiñó de negro esos días de la población de Mays y por el terrible caso que cerró las puertas de Camp Scott para siempre. A día de hoy, este lugar, este campamento, permanece intacto, abandonado y cada vez más mezclado con la naturaleza que lo abraza lentamente. Pero muchos aseguran que en las noches de verano aún se escuchan los gritos de las niñas de entre los árboles. Y ahora se ha creado una leyenda que, aunque de forma oscura, hará que este hecho sea recordado para siempre. Tengo que decir que, aunque la gran parte de la información sobre este caso está en inglés, hay una web que se puede traducir fácilmente, dedicada específicamente a este caso, donde aparece no solo información oficial, sino que recortes de periódicos, fotografías que no he querido yo incluir en el vídeo, y toda la información, toda la información relacionada. De verdad que si os interesa os recomiendo que vayáis a echar un vistazo y, por supuesto, os dejo el enlace a esta web en la descripción. Y como en la mayoría, por lo general el verano es aquella época en la que todo es felicidad y buen rollo. Quieres ir a la playa, a un campamento, a pasar el rato en un río, en un lago. No piensas que te va a pasar nada malo. Pero a veces el mes de agosto es bastante perturbador. Empezaremos conociendo un caso sucedido en agosto de 1974, el caso de los asesinatos de Palmyra Atoll. Imagina navegar por el océano durante meses y llegar a un atolón tropical rodeado de aguas cristalinas. Ese era el sueño de Richard McGraham y su esposa Eleanor Maff Graham, una pareja de navegantes experimentados que en 1974 decidieron atracar su velero, el Sea Wind, en Palmyra Atoll, un lugar remoto a más de 1.600 kilómetros de Hawái. Ellos pretendían pasar allí una temporada. Llevaban un buen barco, un buen bote y suficientes provisiones. En Palmyra Atoll no era común encontrarse a gente asentada. Más que nada servía de parada de paso a otro destino. Ellos querían estar tranquilos, en plan isla desierta. Y de lejos, Palmyra parecía un paraíso. Pero era un sitio hostil. Apenas había recursos, la vegetación era densa y los mosquitos y cangrejos eran una plaga. Además, la sensación de aislamiento era casi opresiva. Cuando llegaron, se encontraron con una sorpresa. Otras 2 parejas estaban allí. Eran todos muy majos, el ambiente era agradable. Una de las parejas se iría pronto, pero la otra pretendía pasar unas semanas allí, con lo cual harían convivencia. No pasaba nada, había suficiente isla para todos. Pero muy prontito los Graham se encontraron con otra pareja que también había llegado a ese atolón. Estos eran Buck Walker y Stephanie Stearns. Ya la llegada de la pareja fue peculiar. Llevaban un barco que Walker intentó restaurar sin éxito. Por el camino les empezó a entrar agua y apenas llegan a la isla. Cuando bajaron del bote, la apariencia de Walker llamó la atención del resto. Tenía algo sospechoso. Se veía que apenas llevaban recursos encima o tenían experiencia como para quedarse allí, que era la intención. No cogerían muchos recursos, pero desde luego lo que no se les olvidó coger fueron unas semillitas de María. El plan Walker lo tenía bastante claro: establecer una plantación de María en ese rincón perdido del Pacífico. La idea era aprovechar el aislamiento de la isla para cultivar y vivir de ello, lejos de la vigilancia policial. Walker era un exconvicto con problemas previos relacionados con drogas. De hecho, había huido de Hawái escapando de la justicia. El contraste entre las 2 parejas no podía ser mayor.
Los Graham, navegantes organizados con un velero en buen estado y provisiones abundantes, y Walker y Stearns con un barco en malas condiciones, casi sin recursos y con un plan de vida basado en el cultivo ilegal en un terreno inhóspito. Así que la convivencia pronto se volvió tensa. Y en agosto de 1974, los Graham desaparecieron sin dejar rastro. Nadie los volvió a ver. Pocos días después, Walker y Stearns aparecieron en Hawái navegando precisamente el Sea Wind, el barco de los Graham. Dijeron que los Graham se habían quedado en Palmyra, pero sus explicaciones no convencieron a nadie y eran muy sospechosas. Ahora que tenemos bastante contexto, entremos en más detalle. En cuanto a Walker, otro de los motivos que hizo ver al resto de personas que habían en la isla que no era buena gente es que cuando vio que Graham estaba fumando un cigarrillo, le pidió uno. Y al acercar el paquete para que lo cogiera, se quedó alucinando porque lo que hizo Walker fue coger casi la mitad del paquete. Parece una tontería, pero no olvidemos que estamos en una isla desierta, así que cualquier cosa es importante. Cada pareja se ubicó en distintos puntos de la isla donde atracó su barco. De todos modos, se iban viendo de vez en cuando. Sobre todo, Walker y Stearns se acercaban al resto de embarcaciones para pedir ayuda o algún tipo de recurso que les hiciera falta. Pero, de todos modos, el roce y la tensión se mascaban en el ambiente. Ya que Walker no tenía ni idea de supervivencia. Básicamente llevaba una máquina de soldar, una motosierra y 4 cosas más. Y un día al iluminado se le ocurrió que para conseguir cocos, en vez de subir al árbol, cogería la motosierra y lo cortaría. Esto a Graham le pareció fatal, que escuchó el ruido de la motosierra desde su embarcación y ya se imaginó por dónde iba la cosa y se acercó allí a hablar con Walker. Simplemente quería decirle que no hiciese el tonto y que podía subirse al árbol para conseguir esos cocos, pero Walker hizo caso omiso. Walker también llevaba un arma. ¿Y sabéis lo que hacía con esta? Disparar al mar para pescar. Otra cosa absurda y ridícula de gente con pocos recursos y pocas ideas. Y mientras Walker y Richard Graham estaban cada vez más picados, Eleanor, la mujer de Richard, mantenía contacto con sus familiares a través de cartas y radio. Te lo voy a contar mejor, porque esta parte también es importante y relevante para el caso. Como los Graham querían pasar varios meses en Palmyra Atoll, para mantener la comunicación hacían lo siguiente. Hablaron con un locutor de radio de la zona, llamado Curtis. Este recibiría cartas de la familia y se comunicaría por radio con la pareja para leérselas. Y a la vez escribiría la respuesta de los Grahams para enviar la carta a la familia. Pero también aprovechaban embarcaciones que estaban de paso para darles esas cartas que llegarían al locutor, y aunque un poco enrevesado y lento, la familia tenía noticias de ellos cada cierto tiempo. Llegó el día en el que la otra pareja que había en la isla se tenía que marchar, y Eleanor aprovechó para entregarles una carta que llevarían al locutor. En esta se dirigía a sus padres, y les explicaba que aunque ella ya no estaba muy contenta con la idea de quedarse allí, Richard se había encabezonado y obviamente no le iba a dejar solo. También explicaba los problemas que estaban teniendo con Walker y Stearns, y que este parecía sospechoso y era bastante agresivo. A más, la tercera pareja se acababa de ir, con lo cual serían los únicos que quedarían en la isla y si a ellos les hacía falta algo seguro que iban a pedírselo, y no estaba el horno para bollos. Ahora vayamos a la embarcación de Walker y Stephanie para conocerles mejor. Como hemos dicho, esta estaba hecha caldo. Parece ser que lo que hicieron fue restaurarla ya que era toda de madera, y la impermeabilizaron con una capa exterior de resina. Al rato de estar navegando, la fricción con la madera y la resina provocó una brecha en la estructura y empezó a entrar agua. En cuanto a provisiones, llevaban muy poca cosa, lo cual era ridículo para el tiempo que pretendían estar allí, ya que lo que sí cogieron, como hemos comentado antes, fue esas semillitas. Pero, ¿quién eran estos dos sujetos? Walker, un fugitivo que llegó a Hawái huyendo de cumplir sus sentencias por tráfico de drogas, entre otros. Y Stephanie Stearns lo había conocido en una mala época de su vida y acabó yendo con él a una isla desierta. La idea de plantar parece ser que la dejó bien clara al resto de personas de la isla, y por eso se alejaron lo suficiente del resto, ya que obviamente a nadie le parecía buena idea,
Ahora regresamos al día en que Eleanor entrega a la pareja la carta que se marcha de la isla, ya que a partir de aquí empieza la cuenta atrás. El último contacto por radio con Curtis que los Graham tuvieron fue para confirmar que había recibido la carta y la mandaría a los padres de Eleanor. Entonces quedaron que a final de semana hablarían de nuevo. El locutor, que fue entrevistado en varias ocasiones más adelante, cuenta que esa llamada fue la última que tuvo con ellos, y que terminó de un modo algo curioso porque Graham le cortó de repente diciendo que tenía que salir ya que escuchaba cerca gritos de una mujer y que hablarían el viernes. El viernes nadie respondió. El locutor llamó en varias ocasiones. También llamó al día siguiente y al otro, pero no obtenía respuesta. Recibió la carta de la madre de Eleanor, una mujer octogenaria que estaba claramente preocupada y les decía que por favor se marchasen de allí porque les iba a pasar algo malo. Llegado a este punto, Curtis, el locutor, se fue a la policía para explicarles lo que estaba pasando y que todo era muy sospechoso, pero estos no tenían suficientes pruebas o detalles como para iniciar una investigación. Pero Curtis no se rindió. Habló con un contacto que tenía un helicóptero y le pidió que por favor sobrevolara la isla para ver si había alguna embarcación por allí. Y fue cuando se dieron cuenta de que sus sospechas eran ciertas, ya que el Sea Will no estaba allí y por lo tanto los Graham tampoco. Con este dato a la policía ya le empezó a llamar más la atención el caso, pero no hicieron nada. Hasta que unos días más tarde, un marinero de la zona que conocía el Sea Will vio la embarcación parada en un muelle en Hawái. Se dio cuenta de que esta había sido repintada, le habían cambiado el nombre, las cuerdas, pero él sabía que era el Sea Will porque tenía otras características que reconocía. Además, vio a Walker que estaba en el barco haciendo cosas. Y esto le pareció súper sospechoso. Él sabía la tensión, sabía de la desaparición y no podía quedarse quieto, así que fue directamente a llamar a la policía. Tras explicar todo el caso por teléfono, consiguió que un inspector y unos agentes se acercaran a la embarcación. Pero cuando llegaron, Walker ya no estaba. Y ellos tampoco podían identificar realmente el Sea Will y comprobar de primeras si había habido alguna modificación o realmente era ese barco. O tal vez los propietarios lo habían vendido o estaban tomándose algo por ahí, podía ser cualquier cosa. Pero de nuevo, con la insistencia de este marinero, y menos mal, el inspector decidió que dejaría un par de agentes escondidos para que hicieran vigilancia. Y esto fue bien porque a las horas vieron cómo llegó Walker a la embarcación. Obviamente lo siguiente que hizo la policía fue poner el nombre de Walker en la base de datos y, sorpresa, les apareció que era un fugitivo. La excusa perfecta para detenerlo. A las horas vieron cómo un bote se acercaba y en él estaban Walker y Stephanie. Pero cuando estaban llegando a la embarcación, al Sea Will, otro marinero que estaba por allí, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, se acercó a saludarles y le comentó que había visto a la policía merodeando por la zona y acercándose a su barco. Entonces Walker lo que hizo fue no darse la vuelta, pero sí cambiar la dirección del bote, irse hasta un pequeño muelle en el que se lanzó al agua y empezó a nadar, a nadar, a nadar. Y Stephanie Stills lo que hizo fue acercarse a un pequeño muelle, algo retirado, bajarse y salir corriendo. Pero salió corriendo sin ningún rumbo, ni saber dónde meterse o esconderse, con lo cual le atraparon. Y cuando le tomaron declaración, dijo que los Grahams les habían dejado el barco y se habían quedado en la isla, lo cual no tenía ningún sentido. Luego cambió la declaración diciendo que los Graham habían desaparecido o tal vez se habían ahogado. Contó que estos les habían invitado a cenar y que ella y Walker llegaron a la embarcación y no había nadie. Pensaron que tal vez estaban pescando y decidieron esperar, pero al ver que no llegaban se quedaron allí a dormir por si acaso. A la mañana siguiente seguían sin aparecer y empezaron a buscarlos, pero sin éxito. Y entonces decidieron usar el Sea Will para salir de allí. Esta versión tampoco convencía mucho a los agentes, pero sin saber dónde estaban los Grahams y con Walker fugado de nuevo, era la única que tenían, y por falta de pruebas Stephanie fue liberada. Pero a Walker, al poco tiempo, le reconocieron en una isla cercana a Hawái. Mientras se tomaba un café, unos agentes estaban comiendo en un restaurante cercano en la terraza y aprovecharon para enseñar una fotografía de Walker a una camarera, que lo reconoció e indicó que estaba en la terraza de enfrente. Pero Walker en ningún momento dijo nada que fuera relevante sobre el caso de los Graham, y este quedó sin resolver. El misterio perduró en el tiempo haciendo que esa isla de repente fuese como un lugar oscuro. Hasta que en 1981
ocurrió un hallazgo macabro. En la laguna de Palmyra Atoll apareció una caja metálica. Dentro había huesos y restos calcinados. Una chica que pasaba unos días allí con su pareja, dando un paseo por la playa, encontró la caja. Esta conocía el caso de los Graham porque, aunque hubiese pasado hacía unos años, fue muy sonado, y alertó a las autoridades, que también alertaron al locutor de radio, a Curtis, y que en cuanto lo supo pidió que nadie se moviera de allí y fue corriendo a ver quién era esta chica y a hablar con ella. Tras analizar los restos óseos, se determinó que eran de una mujer caucásica de entre 40 y 50 años. Y sí, eran de Eleanor Graham. Aunque buscaron y buscaron, no encontraron el cuerpo de su marido, pero sí restos de la embarcación de Walker y Stephanie, en la que, por ejemplo, faltaban 2 cajas metálicas exactamente iguales a la encontrada. También se determinó en la autopsia señales claras de fuego intenso y un orificio que parecía ser de una bala. La caja, también analizada, dio resultados positivos en restos humanos, claramente, y les reveló que ésta había sido quemada y lanzada al mar. Sabían que la barca era de Walker, que él tenía un soplete, una motosierra y un arma, y sabían que la relación era mala por las cartas y testigos, ya que tomaron declaración también a las parejas que habían coincidido con ellos en Palmyra puntualmente, y estos les contaron cómo estaba la cosa con la otra pareja. Incluso el chico joven les recomendó que se fueran porque no pintaba bien, pero Richard le enseñó un arma y dijo que él era más fuerte y que si pasaba algo estaría preparado. Tras la investigación, el caso finalmente llegó a los tribunales, y en 1985, Buck Walker fue condenado por el asesinato de Eleanor Maeve Graham, ya que todo lo apuntaba como autor del crimen, y de nuevo su pareja Stephanie Stearns fue absuelta. Quisieron entender que ella solo se había visto envuelta en los hechos, que estaba allí con él, era una persona agresiva, con un arma, con antecedentes, y no le quedó más remedio que agachar la cabeza y hacer lo que él le dijera. El juicio y los testimonios dejaron en el aire muchísimas preguntas. ¿Fue un asesinato planificado para quedarse con el barco y los recursos? ¿O una escalada de tensiones y discusiones que terminó en tragedia? ¿Dónde está el cuerpo de Richard McGraham? Lo cierto es que el trasfondo de Walker, con su historial criminal y su intención de plantar María en el atolón, ayudó a perfilarlo como alguien capaz de tomar medidas extremas para asegurar su supervivencia en ese aislamiento. Palmyra, el supuesto paraíso tropical, se convirtió en el escenario de un crimen brutal. Y aún hoy, la isla arrastra fama de maldita, ya que nunca se encontró a Richard, y ahora es un lugar donde la ambición, la soledad y la desesperación se combinan para escribir una de las historias más inquietantes de la navegación en el Pacífico. Bienvenidos a Orígenes del Mal. Mi nombre es Tania, como ya sabéis, y en este espacio nos adentraremos en las historias más terroríficas que existen. Aquellas que te ponen la piel de gallina y no te dejan dormir bien por las noches. En el vídeo de hoy conoceremos algunos casos sobre canibalismo moderno. Pero antes, déjame que te recomiende que cierres toda la casa y te vayas al lugar más seguro, porque es probable que te cagues de miedo. Empezamos. El primer caso del que hablaremos hoy es sobre el caníbal de Guindalera, o más conocido como caníbal de las ventas. Este caso empezó con una llamada de alerta. Una señora llamó a la policía indicando que llevaba varias semanas sin saber nada de una amiga suya. Preocupada y entendiendo que su amiga, llamada María Soledad, tenía problemas en casa con uno de sus hijos e incluso había puesto una orden de alejamiento recientemente, creía que la policía debía pasarse por allí para echar un vistazo. Pongamos un poco de contexto. En 1993 nació Alberto. Este era el hijo menor de una familia compuesta por padre, madre, que es María Soledad, y un hermano mayor. Durante la infancia todo era relativamente normal, con los problemas comunes que hay en cada casa. Llegando a la adolescencia, Alberto empezó a dar señales sobre comportamientos que eran erróneos, eran inadecuados, y esto preocupó a María Soledad, cual le llevó al psicólogo.
Del psicólogo incluso llegó a pasar al psiquiatra, ya que se le diagnosticó con principios de esquizofrenia. En casa las cosas cada vez eran más difíciles, pero en el 2007-2008 aproximadamente, Alberto hizo un viaje a Grecia. Este viaje estaba relacionado con los estudios, era de Erasmus. Sus padres tenían la esperanza de que esto fuese algo positivo para su enfermedad, pero no fue así. Una vez en Grecia, Alberto empezó a consumir drogas, y de las fuertes, de esas que te hacen tener alucinaciones y ser muy agresivo. Al regresar a España, no mejoró. Siguió consumiendo todo tipo de drogas y en el 2009 su padre falleció. Como veis, en un plazo de un par de años pasaron muchas cosas en la vida de Alberto, lo cual no ayudó para nada. Tras la muerte de su padre, todo cambió mucho en casa. Y la madre empezó a venirse abajo. No era nada fácil tener que vivir con esa situación y ahora sin tener el apoyo de su marido. Aunque tenía un hijo mayor que Alberto, este intentaba mediar siempre que podía, pero llegó un punto en el que era imposible. Para el 2015, el hermano mayor de Alberto había abandonado el domicilio familiar para independizarse. Ahí la cosa cada vez fue a peor. Las discusiones entre Alberto y María Soledad eran tan fuertes que en varias ocasiones se había tenido que llamar a la policía. Había un agente que acudía a menudo, y este era Ezequiel Gil. Dejamos aquí el dato porque más adelante será relevante en el caso. Ahora avanzaremos unos años, y nos vamos a ir al 2019. Más concretamente, al 21 de febrero de 2019. Ezequiel Gil, el agente que os he comentado, llegó a la central. Allí, como siempre, le esperaba un parte donde ponía cómo debía iniciar la jornada laboral. Y en este caso, le tocó a él investigar la llamada telefónica sobre la posible desaparición de una mujer. Cuando leyó las notas y vio el nombre de María Soledad, enseguida reconoció quién era. Empezó a recordar los problemas, las discusiones, la esquizofrenia de Alberto, la agresividad que tenía con María Soledad cuando discutían, y se preocupó. Pero lo primero que tenía que hacer era ir a hablar con la mujer que había hecho la llamada. El agente Gil, como le vamos a llamar a partir de ahora, junto a su compañero, fueron al domicilio de esta señora, la cual les volvió a explicar la situación. Seguidamente fueron al bloque de María Soledad. Serían aproximadamente las 4 de la tarde. Picaron al timbre, el típico telefonillo que hay abajo en el exterior de los bloques para no tener que subir directamente al piso. No tardaron en responder. Obviamente lo que querían escuchar era la voz de una señora de unos 60 y pico años, saludando, pero no fue así. Quien respondía al telefonillo fue Alberto. El agente Gil reconoció su voz enseguida y se dirigió a él por su nombre, indicándole que estaban buscando a su madre y que por favor le atendieran. ¿Pero qué hizo Alberto? Colgó el telefonillo inmediatamente. Los agentes insistieron, pero ya no tuvieron respuesta. Entonces optaron por picar a una vecina para que les abriese la puerta de abajo, y así fue. Cuando subieron al rellano de María Soledad y siguieron picando al timbre de allí, nadie les respondió. Picaban al timbre, picaban a la puerta, se comunicaban, hablaban con Alberto para que les hiciese caso, pero no obtenían ningún tipo de respuesta. Llegado el momento, y ya que los agentes, por mucho que hubiesen querido, no podían tirar la puerta abajo, decidieron desmontar la mirilla de la puerta y de ese modo poder ellos también ver a través. Pero no vieron nada, estaba todo a oscuras, las persianas bajadas, las cortinas pasadas y la luz apagada. Lo cual Ezequiel sabía que no era normal. Todo aquello pintaba muy raro. Vale que Alberto no podía estar allí por la orden de alejamiento, pero la amiga decía que llevaba varias semanas sin ver a María Soledad. Alberto atendió y colgó el telefonillo enseguida. No les abría la puerta, no les hacía caso. ¿Qué pasa? A todo esto, Alberto estaba escuchando lo que pasaba.
a través de la puerta con los agentes. Escuchó una llamada que hacía Hill a Central especificando que como no podían acceder iban a tener que solicitar a los bomberos para que ellos abriesen la propiedad y tal vez podían encontrarse con María Soledad en una situación de ayuda, así que ya empezaba a ser algo urgente la situación. Total, que cuando escuchó a Alberto que iban a venir los bomberos, este reaccionó. Les empezó a decir que no, que por favor, que no pasaba nada. Les fue a abrir la puerta, pero había puesto la típica cadenita de seguridad de toda la vida, que lo que te permite es abrir un palmo como mucho para poder entrever. Se asomó y los agentes lo que querían era obviamente entrar al piso, pero este no les dejó y les cerró la puerta. Por suerte, el compañero de Hill fue rápido, metió el pie y la puerta no se cerró. Seguidamente le dieron un buen golpe, se abrió la puerta y pudieron acceder al interior. Para esto Alberto ya había salido corriendo y se había encerrado en la cocina. Imaginad a los dos agentes dentro del piso, todo a oscuras, y sabiendo los problemas que tenía Alberto y que se había encerrado en una estancia en la cual habían armas blancas, lleno de cuchillos, como es la cocina. Por suerte esto no fue a más, ya que lograron disuadir a Alberto y salió de la cocina con las manos en alto, diciendo que por favor no le hicieran nada, que él no había hecho nada y que su madre estaba bien. De todos modos, le reducieron. Le pusieron las esposas y lo dejaron tumbado en el suelo boca abajo. Mientras, el agente Hill hablaba con Alberto y le preguntaba por el paradero de su madre. ¿Dónde está María Soledad? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no la vemos? Y Alberto le acabó confesando. Mi madre está aquí, pero la he matado, está muerta. En ese momento Hill se quedó blanco, porque no esperaba que todo hubiese llegado hasta ese punto. Se levantó, dejó al compañero con Alberto y empezó a recorrer el piso. Todo era muy extraño, porque a priori ese piso estaba limpio, todo en orden, no olía mal. A primera vista no habían indicios de que ahí hubiese pasado algo. Hasta que llegó al dormitorio de María Soledad. Cuando abrió la puerta y encendió la luz, flipó. Se quedó en shock. De lo primero que alcanzó a ver entre unas bolsas de plástico fue un cuero cabelludo. Sí, la melena de María Soledad. Pero él incluso llegó a pensar que era algún tipo de animal, porque claro, no se imaginaba, aunque Alberto le hubiese dicho que había matado a su madre, ese panorama. Esta cabellera estaba separada de la cabeza y la cabeza estaba separada del cuerpo. Podía ver la cabellera, podía ver la cabeza, podía ver el torso, podía alcanzar a ver otras partes del cuerpo encima de la cama. Eso era peor que una película de Tarantino. Volvió al comedor, le explicó a su compañero lo que había visto y su compañero se acercó. La reacción de este fue peor, porque no solo se quedó en shock, sino que empezó a vomitar. Tuvo que irse de allí. En estas, Hill volvió a recorrer la propiedad y entró al baño. Era un baño muy pequeñito, tenía un plato de ducha y en el plato de ducha habían restos de sangre y al lado un cuchillo. Atando cabos, en el dormitorio hay partes de un cuerpo y en el baño sangre y un cuchillo. Entendió que Alberto había desmembrado a su madre y la cortaba en el baño. Aún flipando, se fue a la cocina, porque 1 más 1 son 2. Y cuando abrió la puerta de la cocina, vio una sartén usada recientemente encima del fuego, con el fuego apagado, pero que se notaba que hacía poco se había cocinado allí. También había una tabla de cortar, la típica de verdura, pero con un trozo de muslo. Y en la nevera habían tuppers con carne. Por supuesto, a todo esto ellos ya habían avisado y estaban llegando más compañeros, también los de científica, que al final son los que tienen que quedarse allí para evaluar toda la escena del crimen y ver hasta qué punto o qué pruebas pueden sacar. Y mientras esperaban, uno de los dos agentes, no sé si Gil o su compañero, fueron a picar a la vecina de enfrente, la que les había abierto la puerta del portal,
para preguntarle si había visto alguna actividad sospechosa. Esta les indicó que la noche anterior había escuchado, no visto, pero sí escuchado, cómo se abría la puerta y se dejaba una bolsa de basura fuera. Esto pasaba porque ese bloque en concreto tenía conserje y entre otras funciones, se encargaba de recoger las basuras que los vecinos dejaban fuera de su piso, de su puerta, y llevarlas a otra zona del edificio donde había un container y luego ese container se vaciaba. El agente decidió bajar a esa zona, fue a buscar al conserje o a quien fuera para que le abriese esa zona, entraron y consiguió encontrar la bolsa de Alberto de la noche anterior. No tenía ni tiempo, ni ganas, ni fuerza para abrirla y ponerse a rebuscar, así que esa bolsa directamente iría al laboratorio. Y más adelante se sabría que realmente sí, obtenía pedazos de cuerpo humano. Volvemos al piso. Está a punto de llegar la científica. Todo esto pasó en una media hora aproximadamente. Antes de las 5 la científica ya estaba allí. Y estos encontrarían muchas más cosas. En el dormitorio de María Soledad no solo estaba lo que antes hemos comentado. Os voy a dar un dato que, bueno, no es que sea muy relevante, pero sí es bastante perturbador, que he pasado por alto. Y es que cuando los agentes entraron al piso de María Soledad, Alberto no estaba solo. Allí también estaba Coque. Este era un perrito, un bodeguero, que pertenecía a María Soledad. Y el pobre estaba asustado y atacado de los nervios, no paraba de ladrar. La cosa es que había utilizado el transportín de Coque para poner las manos en los brazos de su madre. Además estaban bien colocaditos, con una mantita, algo muy, muy desagradable para quien lo viera. Pero no era todo. En la mesita de noche había un tupper y unos cubiertos usados. Y en el tupper un corazón al cual le faltaban trozos que se sobreentiende que habían sido comidos. En la cocina, aparte de lo que había visto Gil, también se encontraron restos de costillas comidas, roídas, en la basura, en el cubo de la basura. En el congelador había más tuppers con más partes del cuerpo, muslos, cadera. Y por si fuera poco, también encontraron un bol con sangre y varias botellas de plástico llenas de un líquido que resultó ser orina. Pero ¿de quién era esa orina? Ya os digo que no era de Alberto. El desgraciado le había extraído, no sé ni cómo, la orina a su madre, entiendo que ya una vez muerta, y la utilizaba para tirar de la cadena. O sea, es que me dan hasta arcadas nada más de imaginarme. El tío iba al lavabo y en vez de tirar de la cadena y que saliera agua, usaba esas botellas con la orina de su madre para tirarla por ahí, como al que no le va la cadena del lavabo, ¿sabes? Es que este dato de verdad, qué angustia. Muy mal. Bueno, y más cosas que se encontraron. Además, entre ellas había, no era un diario, pero sí como una libreta donde iba haciendo anotaciones durante esos días de las cosas que hacía. Y entre ellas, por ejemplo, aparecía: hoy le he dado de comer carne al perro. Le ha gustado. O lo que había cocinado aquel día, o la parte del cuerpo que había extraído. Una locura todo junto. La gente de Ezequiel Gil estaba que no sabía ni por dónde tirar. Si tú estás flipando, imagínate él encontrándose ahí y conociendo a esa señora, que es que había tenido comunicación, había hablado con ella y de repente la vea, o sea, es que estaba a trocitos. Algunos testimonios que se fueron saliendo más adelante, tanto de vecinos como de agentes, etcétera, en alguno de ellos, algún agente, no sé si de la científica o forense o qué, decía que le perturbó mucho cuando vio lo que sería la parte de la cabeza, porque mantenía, aunque le faltaba la mandíbula o parte de la mandíbula a María Soledad, mantenía una expresión de terror. Alberto la ahogó, la ahorcó con sus propias manos, la asfixió. Pero
¿Qué tendría que haber pasado esa mujer para haber muerto con esa expresión tan terrorífica? En fin, volviendo al caso más concreto, eh, se llevaron obviamente a Alberto para comisaría, arrestado, esposado, se cruzó con vecinos y otras personas por el camino. Estos también pues decían que su expresión era muy fría, que la mirada la tenía perdida, que realmente no se le notaba ningún tipo de sentimiento. Y así lo demostró, porque de camino a la comisaría, cuando iban en el furgón o en el coche en el cual le trasladaban, sin que nadie le dijera nada y todos mirándole flipando, porque además tenía unos 26 años, pero era chiquitillo, ¿no? Lo que es el cuerpo era pequeñito, no le veías que fuese un hombretón, no, era poca cosa. Y las pintas que debía de tener o demacrado que debía de estar entre la enfermedad, no seguir el tratamiento, estar consumiendo drogas continuamente, etcétera. Lo miraban y es que no podían, si no lo hubieran visto, no podían llegarse a creer lo que realmente habían visto. La cosa es que Alberto empezó a hablar y les dijo que sí, que confesó que él había matado a su madre, que la había descuartizado y que se la estaba comiendo porque consideraba que no había que desperdiciar ninguna parte del cuerpo, que habían muchas tribus en las que hacían ese proceso para venerar el cuerpo y el alma de esa persona. También empezó a indicar que habían voces en su cabeza que le obligaban a hacerlo y que lo tenía que hacer porque si no estaría maldito. Nunca se encontraron en su casa o habitación referencias satánicas ni nada similar. Estaba, como os digo, todo completamente limpio. En sus sitios, su habitación era completamente normal, pero aparte de esa libretita con esas anotaciones, así que realmente era toda una paranoia que se había montado en la cabeza, increíble. En todo el proceso, a la hora de juzgarlo, él llegó a un punto en el que empezó a desmentir la primera versión que les había dicho a los agentes de camino a la central o a la comisaría. Dijo que no recordaba nada, que sentía mucho lo que había hecho, pero que no lo recordaba. Y que estaba bajo los efectos de las drogas, que no estaba tomando el tratamiento y que se le debía de juzgar como alguien con problemas psiquiátricos. Yo entiendo que el tiempo entre que te juzgan y no, esto y lo otro, como estás encerrado, que te tienen en prisión preventiva, ya te van haciendo una idea de lo que te va a esperar. Entonces dice, mira, yo aquí, ya que tengo indicios de loco y estoy loco, me hago más el loco y que me saquen de este sitio y me lleven al menos a un centro psiquiátrico, que quieras que no, pues es otra historia. Pero no le salió bien la jugada, porque finalmente Alberto durante el juicio declaró que había matado a su madre tras una discusión, que la había ahorcado, que la había descuartizado y había consumido su carne. Finalmente, en el año 2021 fue condenado a 15 años y 5 meses de prisión. Ten en cuenta que esto pasó en el 2019. No hace tanto tiempo, pero si te pones a hacer números, por allá al 2036, Alberto estará libre de nuevo. ¿Tú qué crees? ¿Es una sentencia justa? ¿Conocías el caso? Déjalo en comentarios. Para el siguiente caso, nos vamos de viaje a Venezuela y nos situaremos en San Cristóbal, estado de Táchira, en febrero de 1999. En las afueras de San Cristóbal, bajo el puente Libertador, vivía un hombre conocido por los vecinos como un vagabundo errático, pero aparentemente inofensivo. Este era Don Ángel Vargas. Nadie se podía imaginar lo que aquel supuesto inofensivo hombre hacía para no pasar hambre en las calles de Venezuela. En enero del 99, varias denuncias por desapariciones de jóvenes llevaron a la policía a investigar la zona que él frecuentaba. Lo que encontraron fue macabro. Restos óseos, cráneos y recipientes con carne humana conservada. Tras hablar con Don Ángel en un par de ocasiones, finalmente fue arrestado y, para sorpresa de todos, este confesó de inmediato. Dijo haber matado y consumido al menos a 10 hombres. Alegaba que prefería no comer mujeres ni ancianos porque su carne tenía toxinas y hormonas que no le hacían bien la digestión. Así que a esas 10 personas tendríamos que sumarle un par o 3 más que no eran hombres. De todos los detalles que dio, comentó que le gustaban las vísceras, es decir, el corazón,
el hígado, los pulmones y que los pies y las manos las enterraba por ahí porque estaban muy duras y no le gustaba su sabor. Este fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, igual que Alberto. Pero, a diferencia de él o otros criminales, Dorángel no fue juzgado penalmente, sino recluido en el Instituto Psiquiátrico de Peribeca. Él sigue vivo, internado, y ha ofrecido varias entrevistas donde relata algunos de los hechos. En una de estas entrevistas afirmó: "Me gusta comer carne humana porque me da energía. No soy malo, solo tengo hambre". Terminaremos explicando un par de casos cortitos y que tienen relación con diarios o anotaciones perturbadoras. Estos son conocidos como los diarios del horror. En el primero de ellos, a través de también una alerta de los vecinos por actividad y olores muy sospechosos, llegaron los policías de México hasta un domicilio en Guadalajara en el que encontraron un escenario dantesco. Habían restos humanos, había un cráneo, habían herramientas quirúrgicas y un diario en el que se especificaba que esa persona había contactado con otra gente a través de internet, de citas, de redes sociales, y que cuando les llevaba a su casa les drogaba, abusaba, terminaba con ellos, les descuartizaba y consumía su carne. Este es un caso clasificado. La identidad de este asesino no está relevada por su seguridad, pero vamos, se merece que como mínimo le den un buen bocado. El otro caso es sobre un diario que se encontró en la basura, en la calle, y en este hablaba de atrocidades que se habían hecho a varias personas. Estaba todo tan detallado, era tan explícito, que el que lo encontró se lo entregó a las autoridades. Estas quisieron empezar una investigación, pero no tenían por dónde empezar esa investigación, así que se quedó en el aire, y nunca se sabrá si ese diario contenía textos que eran reales o inventados, pero desde luego que nadie quisiera que le pasaran. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y te haya asustado y nos vemos en el próximo.